Bueno, ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a dar inicio formal a este nuevo encuentro del ciclo de conferencias que organiza la Secretaría de Investigación de nuestra escuela. En este día tenemos la grata presencia de Jimena Dmuchowski, que nos va a dar su perspectiva sobre la movilidad urbana desde un enfoque de género en el marco de los ODS. Estamos muy contentos que pueda participar con nosotros. Voy a comentarles un poco para aquellos que no conocen a Jimena, su trayectoria. Bueno, ella es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Planificación Urbana y Regional de la FADU, de la misma universidad, y doctora en Urbanismo por la misma facultad. Forma parte del equipo de investigación del Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas, junto al CONICET. Está en este momento haciendo una beca postdoctoral y también es docente e investigadora en el Instituto del Transporte de nuestra escuela y dicta clases en la materia movilidad urbana de la maestría en política de planificación del transporte. Les voy a pedir, como les había comentado antes, que tengamos apagadas las cámaras y los micrófonos para preservar el ancho de banda y que se pueda escuchar bien. Y bueno, la dejo con ustedes a Jimena para que haga su presentación. Al finalizar vamos a hacer una ronda de consultas y comentarios. Y bueno, muchas gracias Jimena por estar presente con nosotros. Hola, ¿cómo están? Saludo a todos y a todas. Gracias, José Luis. Bueno, voy a pasar a compartir la pantalla y ustedes, por favor, me confirman si se ve bien. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, entonces voy a dar inicio a esta charla, a esta conferencia para la que fui convocada. Y el título que le habíamos dado a esta charla era pensar un poco la movilidad urbana con perspectiva de género en la región metropolitana de Buenos Aires. Ahora vamos a ver más adelante el caso de estudio que les traigo, y relacionarlo o enmarcarlo también en lo que tiene que ver con los estudios de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, como les comentaba antes, José Luis, esto fue parte de mi investigación para mi tesis doctoral, que luego también fui avanzando y evolucionando un poco con algunos nuevos avances que traigo para esta presentación. Bueno, como apertura, la pregunta que traía como orientadora para esta presentación tenía que ver con esta idea de cómo impacta la movilidad urbana de las mujeres o de las identidades feminizadas en los objetivos de desarrollo sostenible, o incluso al revés, ¿no? Cómo los objetivos de desarrollo sostenible tienen impacto, ¿no? en la movilidad de las mujeres. Y un poco para hacia más adelante, al final de la presentación, pensar cuál es el rol, ¿no? que tiene la política pública y la planificación en este sentido. Para eso traigo algunas definiciones básicas por ahí para quienes no son no están tan familiarizados con los términos de movilidad, y como una definición por ahí muy inicial o muy básica respecto de lo que entendemos por movilidad, podemos decir que es la suma de desplazamientos que realizamos en un territorio, en un contexto dado, en un momento y en un territorio dado, como decíamos. Pero la movilidad también es una práctica social, y como toda práctica social está asociada a otros factores que debemos tener en cuenta para poder comprenderlo, que tienen que ver con el origen del lugar desde el que se producen esos desplazamientos, esos movimientos, y el destino al cual llegan, ¿no? Esa idea de cuál es la construcción de esos pares, orígenes y destino. Pero a su vez los movimientos se dan con un motivo, hay una motivación, o una o varias actividades atrás de esos desplazamientos, que viene a ser una cuestión muy crucial, muy importante respecto de, bueno, cuáles son las motivaciones que nos llevan a realizar esos desplazamientos. Y a su vez los realizamos en distintos modos, ¿no? Nos movemos en transporte público, transporte privado, en movilidad activa, que puede ser caminando o en bici. Y por eso decimos también que la movilidad no es una actividad deseada en sí misma, sino que es una condición, una precondición para poder realizar otras actividades, ¿no? Uno se moviliza, se desplaza para poder atender a un tema de salud, para poder ir a trabajar, para poder estudiar, ¿sí? Realizar compras, acompañar a alguien a hacer alguna otra actividad. Y como toda práctica social,
tiene un costo asociado, un costo social, ambiental, económico y hasta político también podríamos plantearlo, ¿no? Y como último punto, quería plantear esta idea de lo que llamamos el giro de la movilidad, ¿sí? Porque es posible pensar en términos de movilidad y no tanto transporte a partir de un cambio de paradigma que hubo hacia principios del presente siglo, desde una visión más tradicionalista, ¿no? Más ortodoxa respecto de lo que implicaba el transporte y la planificación del mismo, de una visión más, como decimos, más ortodoxa, pensando en los flujos, en la generación de infraestructura, cómo canalizar esos flujos y cómo generar servicios para poder garantizar los transportes, ¿no? Pero como una visión más desde la oferta, y a partir de la relación y la interconexión con otras disciplinas y los aportes que trajo la sociología o la antropología, por ejemplo, se pudo empezar a pensar en la demanda, es decir, cómo la población busca desplazarse o se desplaza, o cuáles son las características de esos desplazamientos, y permitió también identificar que no todos nos movemos de la misma manera, no todos los colectivos sociales y los individuos realizamos nuestros movimientos y garantizamos nuestra movilidad de la misma forma. Y eso fue gracias a las técnicas que trajeron otras disciplinas y poder pensar estos problemas desde una visión interdisciplinaria, ¿no? Respecto a los antecedentes que yo tomé para mi investigación y tomo para mis investigaciones, pues el primer lugar, tomar a la movilidad o el derecho a la movilidad, voy a hablar un poco también de esto, de qué significa la movilidad y su derecho, dentro de lo que llamamos la dimensión de los derechos ciudadanos emergentes, ¿no? Los derechos de cuarta generación que empiezan a discutirse y a tener más presencia en las agendas en el nuevo siglo. Por otro lado, pensar que esta idea de que las mujeres realizamos actividades múltiples dentro de lo que es la esfera de lo público y lo privado, ¿sí? Las mujeres tenemos un doble rol muy marcado y muy fuerte respecto a cuáles son las actividades de cuidado que se realizan dentro de la esfera de lo privado, y por otro lado las actividades que realizamos en la esfera de lo público, que tienen que ver con actividades más ocupacionales, ¿no? El trabajo remunerado, el estudio, ¿sí? Todo lo ocupacional que compartimos en el espacio público y en la esfera de lo público, y por otro lado lo asociado a las tareas de cuidado y a lo no remunerado que sucede en la esfera de lo privado. Y esto también asociado a los debates que se fueron sumando en las últimas décadas, desde la visión de los estudios de género respecto de la doble, la triple jornada laboral que realizamos las mujeres en esta distinción de lo público y lo privado. Otro de los debates también interesantes en este sentido tiene que ver con la disputa respecto de si el género le da la forma a la movilidad o si la movilidad nos da forma al género. Si las mujeres decidimos realizar nuestros movimientos de una determinada manera porque el sistema de movilidad integral disponible nos lleva a movernos de esa manera, o porque nosotros decidimos usar ese sistema de esa otra manera, ¿no? ¿Cuál es esa dialéctica que existe entre la construcción de la movilidad de las mujeres? Por otro lado, otro tema importante también es el uso selectivo que hacemos del automóvil, porque las mujeres no solo en América Latina, sino que en otros países incluso más ricos, tenemos menos acceso al automóvil particular y tenemos menos acceso a las licencias de conducir también, ¿no? Eso es una realidad que se ve en todo el mundo. Y por otro lado, esta idea de cómo pensar la planificación urbana o cómo se ha construido, ¿no? la planificación urbana con una perspectiva de género, si existe o no esa perspectiva de género en los procesos de planificación, tanto de lo que tiene que ver con lo urbano y con el espacio público como de la movilidad. Y ahí estamos. Y en ese sentido, recuperamos un poco estas ideas que traen algunas pensadoras como Zaida Musi o como Ana Falú, que son urbanistas que piensan temas también del transporte y la movilidad con una perspectiva de género. En esta idea del rol no reconocido que tenemos en la reproducción social, que tiene que ver con lo que veníamos charlando previamente, respecto de cuál es nuestro doble rol en lo público y lo privado y asociado a las tareas de cuidado, ¿no? Y en relación a lo que tiene que ver con planificación y con el diseño de las ciudades, de los espacios públicos, de los equipamientos y los artefactos en general ligados al espacio público y a la movilidad, esta idea del falso neutro, ¿no? De pensar que las ciudades y, como decíamos, los espacios públicos y demás han sido diseñados para un sujeto, digamos, neutral, que en realidad no existe, ¿no? Porque todos los patrones de diseño y de planificación responden a ese patrón
falsamente universal de un hombre, un masculino heterosexual de clase media, y no considera las diversidades que hay en torno a los usuarios que hacemos uso de esos espacios públicos y esos equipamientos y transportes, ¿no? Por otro lado, otra idea importante tiene que ver con esta contradicción que existe entre la emancipación y regulación, hasta qué punto podemos regular los servicios o los sistemas o los espacios, hasta qué punto se llega a una verdadera emancipación, ¿no? Y esto tiene relación también con esta otra idea que traemos respecto de cuál es el rol que cumplen las mujeres como decisoras, ¿sí? Como tomadoras de decisiones en lo que tiene que ver con la planificación y con la gestión, donde hay muy pocos lugares otorgados a mujeres, ya sea en el ámbito de la gestión y la planificación, o en el ámbito académico también, porque aún sigue habiendo muchos lugares que son cooptados por hombres, que son quienes toman las decisiones y llevan adelante los proyectos, ¿no? Y por otro lado también digamos, la brecha que existe, o la diferencia que existe respecto del acceso a estructuras de oportunidades, particularmente para los sectores más vulnerables, ¿no? Y cuando pensamos en estructura de oportunidad, pensamos en acceso al trabajo, al estudio, a la salud, ¿sí? Cuando las mujeres que están en sectores de mayor vulnerabilidad tienen aún mayores dificultades para poder acceder a estas estructuras de oportunidades, para los cuales es una precondición poder acceder a la movilidad en primer lugar, ¿no? Y un tema también muy importante en relación a los estudios de género en las ciudades y en la movilidad tiene que ver con la concepción de seguridad, ¿no? Porque las mujeres tenemos una percepción de seguridad muy distinta, que está asociada no solo a los problemas de la nocturnidad y a los trabajos también nocturnos, como desplazarnos, cómo movernos y garantizar nuestra movilidad en la nocturnidad, sino también con el problema de los viajes en horarios no pico o en horarios valle. Las mujeres realizamos muchas actividades y tareas de cuidado que implican llevar, traer, acompañar y hacer otras actividades en horarios que son no pico, digamos, por ejemplo, en la tarde temprano, donde las frecuencias de los servicios de transporte público bajan, donde las calles están vacías, porque los comercios cierran, porque no hay actividades en esos horarios, y eso también impacta en la percepción de seguridad y en las condiciones de seguridad en general. Y también esta cuestión de la seguridad no solamente relacionada al acoso, perdón, y a la violencia callejera, sino también a temas de seguridad vial. La forma en la que nos desplazamos también hay un impacto muy fuerte respecto de cuál es nuestra percepción de seguridad. Por ejemplo, en el uso de una bicicleta o en el decidir caminar, por dónde caminar. Bueno, son cuestiones que también en nuestras decisiones de desplazamiento, ¿no? Y bueno, ¿cómo relacionamos esto un poco con los objetivos de desarrollo sostenible? Y planteamos que hay una agenda, ¿sí? Que ha sido suscrita por 193 estados en el marco, ¿no? de la Asamblea de las Naciones Unidas, donde se acordaron 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas. Dentro de esos objetivos, nosotros vamos a rescatar dos particulares que tienen relación con la investigación y con la presentación que llevamos adelante. Uno tiene que ver con el objetivo número 5, que habla justamente de esta idea de erradicar las desigualdades de género, ¿no? Poniendo fin no solo a las formas de discriminación y de violencia, sino también haciendo hincapié en lo que tiene que ver con reconocer y valorar las tareas de cuidado doméstico que no son remunerados, sin embargo que tienen un rol muy importante, como decíamos, en lo que hace la reproducción de la sociedad, la reproducción social, y también poniendo el foco en lo que refieren, como plantean el último punto, a cómo desarrollar mecanismos a través de la tecnología, de la información y las telecomunicaciones para poder empoderar y poner a las mujeres en otros roles y en otros lugares, ¿no? Y el otro objetivo que rescatamos es el número 11, que refiere a esta idea de las ciudades inclusivas, donde se plantea la importancia y la necesidad, ¿no? de poder asegurar el acceso a la vivienda y a los servicios básicos para toda la población, pero también relacionado con el acceso a los sistemas de transporte que deben ser seguros, asequibles, accesibles, ¿no? y que brinden condiciones de accesibilidad y conectividad para todos los usuarios y usuarias, ¿no? Y también este último punto donde se plantea la necesidad de revalorizar y garantizar el acceso a espacios públicos que sean seguros e inclusivos, pensando en esta idea de ciudades
seguras y accesibles para mujeres, para niños, niñas y para adultos mayores también. Y bueno, esto es un pequeño gráfico que traigo de una investigación de Brasil para poder graficar y dimensionar un poco mejor las características que tiene la movilidad de las mujeres, ¿no? Pensando, por un lado, el problema del acoso en el que todas las mujeres hemos sufrido en algún momento de nuestra vida, o gran parte de las mujeres en las encuestas muestran que hemos tenido alguna situación de acoso, de violencia en el espacio público, pero también esta cuestión ligada a cuáles son nuestros patrones de viaje, ¿no? Que los hombres quizás tienen un patrón de viaje más lineal, que van desde el trabajo hacia la casa, en sus viajes cotidianos, no esta movilidad de la vida cotidiana. En cambio, las mujeres en nuestra movilidad de la vida cotidiana, de la ciudad cotidiana, nos caracterizamos por tener viajes con múltiples paradas, con radios de cercanía muy cortos, ¿no? O sea, hacemos viajes con múltiples etapas y responden mayoritariamente a actividades de cuidado, muchas de esas etapas que hacemos intermedias en nuestros viajes, ¿no? Y en ese sentido, traigo esta idea que forma parte también de los antecedentes y las investigaciones que se hicieron en términos de movilidad con perspectiva de género, que es el concepto de movilidad de cuidado, que ha sido acuñado por Inés Sánchez de Madariaga, una urbanista española, donde ella, a partir de los estudios y los análisis que hace de las encuestas de movilidad, principalmente en Madrid, la ciudad donde ella reside, y hace su investigación, encontraba que la mayoría de los viajes que realizaban las mujeres y los motivos que estaban atrás de esos viajes respondían a actividades de cuidado, ¿no? Entonces, a la conclusión a la que ella llegaba es que, bueno, en primer lugar, podía aparecer en la mayoría de los casos motivos relacionados con el trabajo, sin embargo, que siempre aparecía en segundo lugar, o a veces disputando incluso el primer lugar, estas actividades de cuidado y esta movilidad ligada al cuidado, que tiene que ver con realizar compras, con acompañar a alguien, con hacer asuntos familiares, ¿no? Entonces, como ideas así principales respecto de cómo se caracteriza la movilidad de las mujeres, hablamos de que hay una alta presencia de movilidad activa, es decir, que las mujeres caminamos mucho más que los hombres, que tenemos muchas más preferencias por el uso de los transportes públicos, que nuestros viajes se hacen en radios cortos o de cercanía, pero nos preguntamos también cuáles son las otras demandas de movilidad que hay atrás de eso y cómo poder descubrirlas, ¿sí? Y visibilizarlas. Esto es un poco el pantallazo metodológico de mi investigación, donde triangulo técnicas cuantitativas y cualitativas que tienen que ver con revisión de las encuestas de movilidad, pero atendiendo particularmente a la movilidad de las mujeres, y en este caso voy a retomar las que se hicieron para la región metropolitana de Buenos Aires en el año 2010 y en el año 2018, para hacer un estudio comparado y ver las continuidades y rupturas. Y por otro lado, las técnicas cualitativas que tienen que ver con la observación participante, con las entrevistas que realicé a mujeres usuarias del sistema integral de movilidad, pero también a mujeres funcionarias y académicas para poder traer un pantallazo de cuál es la visión que tienen ellas como decisoras respecto de qué es lo que está pasando en el sector. Respecto de lo que tiene que ver con el relevamiento y con la observación que hice en los estudios de caso, en primer lugar, bueno, hacer este recorte que va a ser dentro de la región metropolitana de Buenos Aires y traer algunas ideas de estas encuestas de movilidad que nos muestran que la mayoría de los viajes en la región se realizan en transporte público de pasajeros, y que si miramos en toda la región la diferencia entre mujeres y hombres, vamos a ver que en nuestro rol como mujeres que nos movemos, ¿no? Caminamos mucho más que los hombres, tenemos un rol más activo como acompañantes en el vehículo privado, y no tanto como conductoras, ¿no? Y una alta participación en el transporte público, como veníamos viendo, ¿no? Y en relación a los detalles de los motivos, cuando vemos a las mujeres por qué nos movemos en toda la región, vamos a ver que los motivos de cuidado que están asociados a acompañamiento, a salud, a compras, tienen una participación mucho mayor respecto de las actividades ocupacionales como el trabajo y el estudio. De esta escala metropolitana, después vamos a ir a la escala corredor, y dentro del corredor yo voy a analizar algunos casos de algunos municipios y sus ciudades cabecera. Y por eso hago el recorte en lo que es el corredor sudoeste. Hice mi investigación allí, en el partido de La Matanza, Esteban Echeverría, Ezeiza, Cañuelas y Lobos,
pero para esta presentación voy a hacer un recorte más escueto y me voy a quedar con los municipios de La Matanza, Esteban Echeverría y Ezeiza en sus ciudades cabecera, para analizar la movilidad de las mujeres que residen en San Justo, en Monte Grande y en Ezeiza. A partir de la observación y del relevamiento que hice en campo, en primer lugar, comentarles algunas ideas generales para que tengan una aproximación a lo que fue el territorio en el que realicé la investigación. En el caso de San Justo es una ciudad de ingresos medios. Al ser una ciudad cabecera, aglutina un montón de actividades que tienen que ver con cuestiones administrativas, comerciales, financieras, hay hospitales, centros educativos, universidades, ¿sí? Con lo cual funciona como un centro atractor de viajes con mucha importancia, ¿no? Por allí, en términos de transporte público, circula digamos, un ramal del ferrocarril Roca, el Aedo Temperley, pero que tiene muy baja participación su estación, sino que la mayor parte de la cobertura del transporte público está dada por el transporte automotor. Allí se encuentra la infraestructura del Metrobús de La Matanza, que circula por la Ruta 3. Se hicieron algunas otras intervenciones, como una calle peatonal comercial y algunas extensiones de esquina. Sin embargo, quedan algunas cuestiones de ordenamiento vial para resolver, ¿no? Respecto del caso de Monte Grande, también es una ciudad de ingresos medios que tiene características de urbano consolidado. Allí también se aglutinan muchas actividades que tienen que ver con lo administrativo, con lo comercial, con lo financiero, con establecimientos educativos. En este caso, la cobertura del transporte público también está dada por el automotor, pero la presencia del ferrocarril es mucho más fuerte porque la estación de Monte Grande está en el centro de la ciudad y allí hay mucha atracción y generación de viajes en torno a esa estación. En general se observa que las paradas no están bien señalizadas y el mobiliario urbano está degradado y hay también una ausencia y una demanda respecto de lo que es el ordenamiento vial. Y el caso de Ezeiza, lo que vamos a observar es que es un municipio más nuevo porque se creó hace 30 años a partir de la decisión con Esteban Echeverría. Y lo que vamos a ver es que tampoco hay un ordenamiento vial muy claro. Hay grandes equipamientos ligados a lo que tiene que ver con las cuestiones administrativas y algunas actividades comerciales. También la cobertura está dada principalmente por el transporte automotor, aunque la estación del ferrocarril también tiene mucha importancia, como en el caso de Monte Grande. No hay infraestructura ciclista, salvo hay una ciclovía paralela a la ruta. Sin embargo, cuando vamos a las estaciones del ferrocarril vemos que las guarderías están repletas, con lo cual hay una demanda latente de gente que usa la bici para poder hacer el transbordo en el tren, con lo cual habría una demanda, ¿no?, de infraestructura ciclista. Respecto a lo que es el mobiliario urbano y el equipamiento urbano en general, también hay algunas cuestiones que aparecen con ciertas características como que están degradados, y en general la accesibilidad peatonal sigue siendo compleja, ¿no? En los tres casos aparecen algunas cuestiones de complejidad respecto de la accesibilidad peatonal. Les pido si pueden apagar el micrófono, que me están haciendo ruido, gracias. Bueno, ahora vamos a la presentación de estos tres casos de estudio que les venía comentando. En primer lugar, vamos a hacer un repaso de lo que nos dicen estas encuestas de movilidad, ¿no? Cuando decíamos que la técnica cuantitativa, revisión de la encuesta de movilidad de 2010 y la 2018, y vemos que en el caso de San Justo, que es el primer caso que presento, las mujeres que originan sus viajes en la ciudad de San Justo, vamos a ver que tanto en el 2010 como en el 2018, en torno al 90% de sus viajes tienen lugar dentro del mismo municipio, ¿sí? Es decir, que no se desplazan hacia municipios cercanos o hacia Capital Federal, sino que los principales movimientos se realizan dentro del mismo municipio. Y si vamos a ver los motivos de viaje, comparando también las dos encuestas, vamos a ver que en el primer caso, en la 2010, vamos a tener como primera actividad el retorno al hogar, que es una pregunta que se hacía en ese momento respecto de cuál es tu principal motivación de viaje. Bueno, siempre aparecía en primeros lugares el retorno al hogar, pero cuando vamos a ver el resto de los motivos, en segundo lugar aparecen los motivos de cuidado.
Y cuando vemos la encuesta 2018 vamos a ver que los motivos de cuidado aparecen en primer lugar, ¿sí? Cuando desplazamos este motivo retorno al hogar, que a veces distorsionaba un poco las respuestas, vemos que aparece en primer lugar los motivos de cuidado y en segundo lugar aparecen trabajo y estudio en torno al 21 o 22%. Y cuando vemos las elecciones modales, vamos a ver que en ambos casos el transporte público tiene una alta participación, ¿sí? En el primer caso con un 55% y en el 2018 con un 40%, o sea que hay una parte de esos viajes que empiezan a realizarse en vehículo particular, que es el que más aumenta. Sin embargo, los viajes a pie se mantienen, en torno a un 30% de los viajes que realizan las mujeres en San Justo tienen que ver con la movilidad activa. Cuando vamos a ver el caso de Monte Grande, vemos una tendencia similar, donde las mujeres que residen en Monte Grande se mueven dentro del mismo partido, en torno al 80% de sus viajes se dan dentro del mismo partido. Cuando vamos a ver los motivos de viaje, vamos a ver que en la primera encuesta siempre aparece en primer lugar el motivo hogar, pero aparece nuevamente en segundo lugar los motivos de cuidado. Y cuando vamos a la encuesta 2018 vemos que aparece en primer lugar trabajo y en segundo lugar los motivos de cuidado, pero con una diferencia muy, digamos, mucho menor a lo esperado, ¿no? Como que los motivos de cuidado estarían disputando en algún punto también otros motivos ocupacionales. Y cuando vamos a ver las elecciones modales, aparecen algunas tendencias similares, ¿no? Que el colectivo tiene una participación muy alta, en torno al 42% en un caso, y en torno al 28%, donde ya empieza a disputarse más claramente acá la cuestión de la participación del vehículo particular. Sin embargo, los viajes a pie siguen muy altos, ¿no? En torno al 30%. Y cuando vamos al caso de Ezeiza, vamos a ver también que la mayor cantidad de viajes que se originan en Ezeiza se realizan dentro del mismo partido, del mismo municipio, y aparece también con mucha participación el partido de Esteban Echeverría, por esta cuestión que comentábamos previamente, que antes formaban parte de un mismo partido, Esteban Echeverría y Ezeiza, que se separaron en el 94, con lo cual hay una dependencia funcional muy alta respecto de un partido y el otro, y una ciudad cabecera y la otra. Por eso es que cuando lo pensamos en términos globales, tomando Ezeiza y Esteban Echeverría, vemos que la participación de los viajes es muy elevada, y siguen siendo viajes de cercanía porque hay una estación de distancia, y las distancias son, digamos, caminables, abordables. En el caso de los motivos de los viajes, tenemos en la 2010 siempre el retorno al hogar en primer lugar, pero en segundo lugar vuelven a aparecer las actividades de cuidado. Y en el caso de la 2018 vamos a ver que los motivos de cuidado ya pasan a aparecer en un primer lugar también, y muy por debajo, casi la mitad de la participación está en torno a los motivos de trabajo. Y después, cuando vamos a ver las elecciones modales, tenemos también la participación a pie muy elevada, en el 2018 aún más que en el 2010, y también una alta participación de transporte público, sobre todo en el caso colectivo. Luego de este repaso, ¿no? Que en los tres casos que vimos parecieran reproducirse las conclusiones, perdón, que veníamos viendo en la primera parte de la presentación, esta idea de que las mujeres realizan viajes de cercanía dentro del mismo municipio o incluso dentro de la misma ciudad donde residen, que esos viajes se realizan por motivos de cuidado, ¿sí? Principalmente o mayoritariamente, siempre aparecen en primero o segundo lugar los motivos de cuidado, y que esos viajes se realizan a pie o en transporte público principalmente, aunque en la última encuesta empiezan a aparecer algunas disputas en torno al transporte privado, que empieza a ganar terreno por sobre el público, particularmente en el caso de Monte Grande. Y acá traigo algunos testimonios de las entrevistas que fui realizando, ¿no? Como para ilustrar un poco de cuáles son las demandas de movilidad que tienen las mujeres en estos casos, ¿no? Estas entrevistas que traigo son del caso de San Justo, donde una de ellas plantea que le estresa mucho manejar, pero que accedió a tener un transporte público, a tener un transporte privado, porque el transporte público no garantizaba sus viajes, particularmente en la nocturnidad. Si ella tenía que viajar a Capital Federal porque quería hacer alguna actividad recreativa en lugar de noche, esperar el colectivo a la madrugada, en lugares inseguros, no le resultaba cómodo, entonces decide acceder a un transporte privado para poder garantizar esos viajes.
Y el segundo caso, una chica que vive en San Justo, pero que trabaja y estudia en Capital Federal, entonces ella usa el auto para poder desplazarse a la mañana y después durante todo el día llevar y traer cosas, ¿no? Esto de los libros, las compras, como que tiene su vida en el automóvil y lo usa para ir desplazándose de un lugar a otro y volver a la noche tarde a su casa a San Justo. Después tenemos estos testimonios que hablan un poco de la relación de la movilidad a partir de la maternidad, ¿no? Mujeres que dicen, bueno, por un lado, yo cuando tengo que viajar sola me muevo en transporte público, pero cuando tengo que viajar con mi hija me da una sensación de inseguridad y prefiero moverme en un taxi o en un remis. Y por otro lado, esta mujer que decide aprender a manejar y acceder a un auto para poder garantizar sus propios viajes, como porque ella tenía sus tareas ocupacionales fuera de su casa, y también garantizar los viajes de sus hijas y poder llevarlas y traerlas a sus múltiples actividades, ¿no? Como responder a esta necesidad de tener un transporte accesible durante todo el día para poder garantizar acceder a todas las actividades de todo el grupo familiar. Y después estos dos testimonios que uno tiene que ver con una cuestión del acceso a los vehículos y cómo están diseñados esos vehículos que no son de piso bajo, entonces poder subir al colectivo y encontrar un asiento y acomodarse para esta mujer resultaba complejo. Y el caso de una chica que se mueve en bici y que se dice, bueno, tengo que elegir los recorridos que hago con la bici porque si hago un recorrido es muy inseguro, entonces yo por más que me ponga el casco, por más que use luces, me puede resultar dificultoso, entonces depende del horario y el tiempo que tengo disponible, puedo elegir o no realizar mis viajes y mis desplazamientos de una u otra manera, siempre priorizando el uso de la bici. Y después este último apartado que traigo tiene que ver con el debate en torno a cómo cómo responde la política pública a estos problemas o a estas demandas de movilidad que veníamos discutiendo. Y en ese sentido, en primer lugar, lo que realicé fue una revisión de distintos estudios que se hicieron de movilidad y perspectiva de género, recuperando el estudio, por ejemplo, de Ciudad de México, que se hizo ese plan estratégico de género y movilidad, y después los dos planes y estudios que se hicieron en Ciudad de Buenos Aires, que uno es el plan de género y movilidad, y el otro de movilidad cotidiana con perspectiva de género. Y a partir de un estudio y un cruce transversal entre estos planes, encontré algunas cuestiones interesantes para rescatar como diagnóstico de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y en primer lugar, el problema de la señalización y el acceso a la información, ¿no? Esta ausencia de equipamientos para descansar, para guardar un transporte público, no hay información disponible, los refugios no están adecuados, no hay wifi, por ejemplo, que para poder planificar los viajes es una cuestión muy importante, poder acceder a la información de cómo pensar en usar uno u otro servicio. Y por otro lado, en términos de infraestructura, la ausencia en general de infraestructura ciclista y los problemas de accesibilidad peatonal, porque no hay una continuidad peatonal garantizada, ¿no? Luego aparece dentro de lo que llamamos el eje de participación o paridad, el tema de que hay ausencia de mujeres en cargos ejecutivos, ¿sí? Y se plantean los diagnósticos de todos los estudios, la necesidad de lograr mayor participación de mujeres tomando decisiones y a su vez mayores mujeres trabajadoras dentro del sector transporte, ¿no? Como solución se planteaban, bueno, capacitaciones, becas para poder formar mujeres que puedan ingresar al sector transporte como trabajadoras y también como decisoras, ¿no? Después aparecía el tema del eje nocturnidad y los problemas que hay asociados a eso, no solamente el tema de la sensación de inseguridad, sino, bueno, que hay falta de servicios, que bajan las frecuencias, que las mujeres terminamos siendo a veces usuarias de servicios semi-privados o semipúblicos como el Uber, ¿no? Y el debate en torno a cómo abordar el problema de la nocturnidad desde otras perspectivas, como por ejemplo la visión del mobility as a service, ¿no? Esta idea de las paradas a demandas que se vienen realizando experiencias en otras ciudades del mundo. Y el último eje tenía que ver justamente con asociado, ¿no?, al tema de paridad y participación, la necesidad de realizar capacitaciones y sensibilizaciones, ¿sí? Porque es necesario realizar estas capacitaciones para los trabajadores, para formarlos y prepararlos para incorporar mujeres como pares, digamos, pero también mujeres tomando decisiones.
Y el tema de la ausencia de los protocolos de actuación o la ausencia de estudios relacionados con la violencia en los transportes públicos y en el espacio público, que aún no han sido generalizados para todas las ciudades, ¿no? Y en ese sentido, traigo algunos testimonios también que pude extraer de las entrevistas que hice a decisoras y académicas, que por un lado una de ellas planteaba que, bueno, uno de los problemas en los que se encontró es que cuando asumió su cargo era muy joven y que eso le representaba un problema porque su propio equipo, conformado mayoritariamente por hombres, no respondían a sus órdenes, entonces tuvo que contar con el apoyo de su jefe hombre para que pueda, digamos, ella liderar un equipo y pudieran responder a sus demandas, ¿no? El problema de una ausencia de planificación integrada y pensar que, bueno, hay una agencia metropolitana que debería ponerse en funcionamiento para poder pensar una planificación de la movilidad y una planificación urbana y que pueda abordar los problemas de desigualdad y de perspectiva de género también. Y también la cuestión por ahí más desde una visión académica de los obstáculos epistemológicos que todavía no terminamos de resolver, cómo estudiar las mujeres en relación con los hombres, ¿no? Estudiarlos en forma conjunta, no solamente segregada. Y también esto que veníamos resaltando anteriormente, que tiene que ver con la principal falacia dentro del sector, es que las decisiones siguen estando en manos de los hombres, instituciones lideradas por hombres, equipos de investigación, proyectos de investigación, desde un lugar más académico y desde la gestión también, siempre hay una vacancia ahí de mujeres en cargos o en roles más ejecutivos. Y bueno, para ya ir cerrando y pensar un poco las conclusiones, ¿no? En primer lugar, plantear esta idea de que el derecho a la movilidad, ¿no? como esta concepción más de poder garantizar los desplazamientos y la movilidad como precondición de otros derechos, no está plenamente garantizada, porque el sistema integral de movilidad no está respondiendo a las principales demandas que tenemos las mujeres para poder garantizar nuestros desplazamientos. Y relacionado un poco con lo que planteamos al principio, de bueno, cuál es el vínculo con los objetivos del desarrollo sostenible, diríamos que en términos en lo que tiene que ver con la equidad de género y digamos, ir borrando un poco esas diferencias. Bueno, hay un principal problema que tiene que ver que dentro del sector transporte y movilidad no hay tantas mujeres como trabajadoras ni tomando decisiones, y eso impacta también en la forma en la que se planifica y se gestionan las operaciones de los servicios o las obras que se llevan adelante, ¿no? Hay una visión como muy sesgada en ese sentido, y por eso es importante que haya una visión de mujeres o identidades feminizadas atrás de pensar y planificar los espacios públicos y los espacios de movilidad y los servicios. Y después en términos de acceso a esa ciudad más equitativa, más igualitaria, bueno, lo que observamos es que en términos de movilidad activa, la movilidad peatonal no está garantizada, no hay infraestructura ciclista para que las mujeres puedan volcarse más hacia esos modos, los servicios de transporte público no responden plenamente a las demandas de las mujeres, sobre todo en los horarios valle, a la tarde, como decíamos, o en la nocturnidad. Entonces eso nos lleva a tener que acceder a otros servicios semipúblicos o semiprivados, como decíamos, el Uber, el taxi o el remis. Y los problemas también ligados a la falta de información y a la imposibilidad de poder planificar los viajes para poder desplazarnos y realizar esos movimientos de una forma más segura, ¿no? Y en términos de las posibles intervenciones a realizar para poder ir equiparando estas cuestiones, en primer lugar, planteo la necesidad de realizar intervenciones que mejoren la movilidad activa, esto de garantizar las continuidades peatonales, los cruces seguros, incorporar infraestructura ciclista, porque se ha demostrado que cuando se incorpora infraestructura ciclista, las mujeres tenemos otra percepción de seguridad y usamos más la bici, ¿sí? Sobre todo en la pandemia aparecieron estos estudios donde se realizaron nuevas intervenciones en algunas ciudades y las mujeres empezamos a tener más participación dentro del sector, digamos, en la movilidad activa y usando la bici. En segundo lugar, realizar algunas mejoras dentro del espacio público para garantizar la calidad de esos espacios públicos y comunitarios también, siendo las mujeres mayoritariamente usuarias de los mismos.
pensando no solo en los refugios o en las infraestructuras de espera, sino también en las plazas y en los espacios. Como mujeres cuidadoras acompañamos niños, acompañamos adultos mayores, hay un uso mucho más activo de lo que tiene que ver con el espacio público. Y en relación a eso, bueno, cómo incorporar infraestructuras con ciertos dispositivos de seguridad, por ejemplo, en las paradas de transporte público, incorporar refugios, que haya información de los servicios, que haya wifi, ¿no? Algunas situaciones que tienen por ahí más que ver con el diseño urbano de esos equipamientos y esos artefactos que puedan garantizar condiciones de seguridad. Otro tema muy importante es la ausencia de los baños públicos en las estaciones, ¿sí? Y en las zonas de transferencia. Se han constituido muchos centros de transferencia, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pero no hay acceso a un baño público, por ejemplo. En las estaciones de ferrocarril los baños mayoritariamente están clausurados, es difícil acceder a los mismos, y esto para las mujeres resulta algo realmente muy, muy importante y nuestra vida cotidiana trascendental. Y por otro lado, la necesidad de pensar en estos transportes públicos de calidad, no solo en lo que tiene que ver con la operación del servicio y con la planificación y la programación de los mismos, sino también en los diseños, ¿sí? Como veíamos en uno de los extractos de las entrevistas, que una mujer planteaba que uno de los principales problemas con los que se encuentra cuando viaja en transporte público es que no hay un diseño adecuado, ¿sí? Esta idea de que las mujeres viajamos acompañando a alguien, viajamos con cosas, con bolsos, bueno, qué pasa con los diseños de esos transportes que todavía presentan ciertas dificultades. Y bueno, en ese sentido, para seguir pensando un poco y seguir reflexionando de acá en adelante, cuáles son los desafíos que se nos presentan para lo que tiene que ver con la planificación de las ciudades y de la urbanidad en general, ¿no? Por un lado, recuperar esta idea de las tareas de cuidado, ¿no? Se ha visibilizado esta cuestión principalmente en la pandemia, ¿no? Durante la pandemia todos pudimos ver cómo impactaban en nuestra vida diaria el tema de las tareas de cuidado, sin embargo es algo que ha quedado a un costado cuando volvimos a nuestras actividades de la nueva normalidad. Bueno, cómo incorporar en los debates y en las discusiones qué está pasando con esas tareas de cuidado y cómo mejorar las condiciones de los desplazamientos en nuestras ciudades en torno a eso. Y por otro lado, discutir este concepto de lo que es la ciudad de proximidad, ¿no? Sobre todo mirando estos datos tan reveladores respecto de que las mujeres cómo nos movemos, ¿no? En radios de cercanía, cerca de nuestras casas, cerca de las actividades que realizan los chicos, en el caso de las mujeres que son madres. Bueno, discutir un poco mejor qué significa una ciudad de proximidad, si es posible o no, y cómo implementarla. Y en ese sentido, la importancia y la trascendencia de incorporar esta idea de la mixtura de usos, ¿no? Las ciudades que tienen usos mixtos y que tienen vida durante todo el día, durante la noche y a toda hora, son más seguras porque obviamente nos brindan una percepción de seguridad mucho más amplia, y eso facilita los desplazamientos y facilita la sensación de seguridad de las mujeres para poder movernos. Y otro punto importante también es recuperar las experiencias, ¿no? Porque en los estudios de planificación urbana y en los planes en general, las voces de las mujeres han sido invisibilizadas, no aparecen, ¿no? Grandes decisoras o planificadoras urbanas y usuarias en general de los espacios públicos y de las ciudades. Entonces, incorporar esas visiones y esas voces que, como decíamos, han sido invisibilizadas a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, como conclusiones a futuro o como una mirada a futuro, traigo estas ideas principales que tienen que ver con, bueno, discutir y poner sobre la mesa los modelos de ciudad de proximidad, incorporar activamente la cuestión de la movilidad activa para pensar los procesos de planificación y de cómo mejorar las condiciones de esa movilidad en nuestras ciudades, y también llevar a cabo los procesos de planificación con participación, ¿no? Convocar a las mujeres, convocar a los niños y poder tener esa visión respecto de cómo se usan las ciudades y qué usos y qué costumbres hay en torno a eso. Resulta altamente atractivo y útil para repensar y poner un poco en debate los procesos de planificación. Y bueno, con esto ya cumpliendo el horario voy cerrando y bueno, les agradezco mucho el tiempo. Bueno, muchas gracias, Jimena, por tu interesante presentación.
nosotros tenemos una costumbre de aplaudir a los expositores, así que le voy a pedir que podamos abrir los micrófonos y hacer un aplauso. Gracias. Bueno, queda abierta ahora para que quienes quieran hacer alguna intervención, consulta, lo pueda hacer. Yo te puedo ir adelantando, muy interesante, muchas de las cosas que fuiste planteando. Yo te quería preguntar, teniendo en cuenta que los estudios de género han tenido una expansión muy importante en el siglo XXI, vienen desde hace mucho antes, pero que en la última década muchas teorías, muchas perspectivas, líneas de investigación en universidades, demás, agendas nuevas, conceptos, toda la cuestión de las disidencias. Bueno, ¿qué de todo esa, de las últimas desarrollos conceptuales de las teorías de género, feminista o posfeminista, se fueran incorporando en los análisis de la perspectiva de género de transporte? Me interesa saber hasta dónde tomó, qué cosa dejó afuera. Bueno, no sé si podrás explayarte un poquito con eso. Bien, ¿voy respondiendo o recupero todas las preguntas y después, cómo A ver, hacemos? ahí ya tengo dos, aparte de esa que formulé yo, dos pedidos de palabra, de Lorena Beckler y de Marimar Alex. Por ahí solemos ir respondiendo a medida que van saliendo las preguntas. Si te parece, responde esta y después vamos, también Marta se ha sumado. Así que empezá con tu respuesta si querés y después vamos a ir dándole el orden a quienes han solicitado la palabra. Vale. Bien, a ver, pensando así rápidamente para responder a tu pregunta, una de las cuestiones en las que me parece que se avanzó, no como esperaríamos o desearíamos, pero sí hubo un gran avance, sobre todo por ahí en Ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades como Mendoza, eh, fue el tema de las capacitaciones y la sensibilización, ¿no? De capacitar y generar sensibilizaciones en los trabajadores del sector. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Mendoza, tiene que ir cumpliendo cupos año a año de tener a sus trabajadores del sector transporte, transporte público y privado también, pensando en la logística, por ejemplo, que tienen que estar capacitados y las empresas tienen que garantizar la capacitación de sus trabajadores. Después hubo otras experiencias, yo participé también en algunas experiencias de capacitación de trabajadores del sector transporte. Bueno, me parece que en ese sentido, muy lentamente, pero hay como una voluntad de avanzar de esa forma. Después también hubo algunos avances dentro de lo que es el transporte público particular en el sector del ferrocarril. Hubo estudios financiados por organismos internacionales para mejorar las condiciones de los entornos de las estaciones de transporte. Particularmente dentro de la línea del Belgrano Sur, donde se hizo muchos estudios y hubo también proyectos de intervención y de mejora. Bueno, ahí tengo conocimiento de que hubo una intención y un avance de realizar consultorías y estudios para mejorar esas condiciones. Después hubo algunas otras medidas, quizás con menos éxito, que tuvieron que ver con, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, con las líneas de denuncias de acoso y demás, que quedó un poco, según tengo entendido, cuando hablé con las funcionarias que estaban trabajando en eso, quedó como medio camino porque se avanzó mucho con estas líneas de denuncias, pero después seguir la denuncia y avanzar en ese sentido no tuvo tanto éxito, entonces por ahí es una política para llevar a cabo alguna revisión. Y sí, en Ciudad de Buenos Aires avanzaron con esos estudios que yo les traía, ¿no? Que tiene que ver con los estudios de la movilidad cotidiana y la planificación de la movilidad cotidiana con perspectiva de género, que trabajaron con un colectivo feminista de Barcelona, que es el punto 6 o el point 6. Trabajaron con ellas en la elaboración de estos estudios. Pero bueno, todavía no, me parece que tenemos mucho para avanzar y que, como decía, ante la ausencia de quizás de una agencia de planificación y de poder tener dentro de esa agencia de planificación alguna visión más específicamente ligada a lo que tiene que ver con la cuestión de género, hay mucho más para avanzar en lo que tiene que ver con desarrollos de infraestructura. Todavía tenemos muchísimo para avanzar. Y, y en términos académicos, no. Por ejemplo, en términos académicos ha habido una difusión de estudios muy grande en estos últimos años,
sin embargo, todavía no se ve reflejado por ahí en lo que tiene que ver con la gestión y la planificación específicamente, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. No. Bueno, Lorena, está muteada. Bueno, si querés pasamos a Marimar Areco. Ahí pude, Ahí no podía Lorena puede. desmutearme. Igual estaba, estaba Mar antes, que estaba con la mano levantada así, sin el... Así que dale, Mar. eh, A mí me pasa lo mismo, que no encuentro el microfonito. Hola, bien, buenas tardes, Jimena. Súper interesante la charla. Lo mío no es tanto una pregunta, sino cuando es un comentario. Cuando arrancaste la charla, el primer interrogante que tuve fue eh, cómo abordar el tema de género con el transporte, ¿no? Como que me parecían dos cuestiones como nada, raro. Y la verdad es que me sentí identificada con absolutamente todo el trabajo que hiciste, desde el trabajo personal y público a la elección del medio de transporte como mujer que una hace, desde la cantidad de distritos que uno tiene que hacer con los trayectos, desde los horarios bueno, todo ese análisis exhaustivo que hiciste. Salvo algunas cuestiones de los resultados, que bueno, que quizás por ahí tiene que ver porque no coincide el lugar donde yo vivo, donde yo transito. Pero la verdad te quería felicitar porque eh, más allá del trabajo súper exhaustivo y demás, el abordaje me pareció sumamente interesante y sobre todo me sentí muy representada. Así que nada, ese era el comentario. Bueno, muchas gracias. Sí, nos pasa eso, creo, ¿no? A las mujeres, sobre todo por ahí cuando doy alguna clase y lo Estás tiro y tiro muteada, algunas creo. preguntas. Ahí va. Ahí va. Me pasa que en las clases, por ahí cuando tiro el tema o empezamos a debatirlo, a discutirlo y lo planteo a las alumnas, sobre todo mujeres, es como, claro, era tan palpable, tan visible y nunca lo habíamos visto de ese lugar y es lo que me pasa cotidianamente y nunca me lo pregunté ni me lo repregunté. Bueno, pasa mucho eso, ¿no? Que está ahí, es tan cotidiano, es tan este, hasta obvio, diríamos, en algún punto. Sin embargo, por ahí nunca nos sentamos a reflexionar exhaustivamente sobre eso y aparece, ¿no? Lo que pareciera como algo tan intuitivo después en los resultados de las investigaciones y demás, aparecen esas conclusiones y lo vemos, ¿no? Claramente. Así que sí, tu sensación me es familiar porque me pasó a mí, me pasa también con otros ámbitos en donde presento el tema y lo discutimos también. Así que bueno, gracias por tu comentario. Bueno, gracias, yo Marimar. me sumo también a las felicitaciones porque hay un montón de conceptos, digamos, que son complejos. Yo algunos, por supuesto, los conocía, otros no, pero la capacidad de explicarlos, digamos, en un tiempo corto y de manera clara y sumarle además los resultados de una investigación concreta aplicada. Bueno, te quería felicitar por eso también, por la articulación y la capacidad de síntesis de una investigación y un tema que es complejo, digamos. Y no, mis preguntas eran muy chiquititas. Una es si yo también me identifico en esa movilidad errática y muchas veces cargada. Ahora, bueno, mi hijo está más grande, pero hay veces cuando vas con el carrito, cuando vas con un bolso lleno de cosas porque tenés que llevar, bueno, me preguntan por qué llevamos las carteras tan grandes las mujeres y bueno, porque en todo sirve, digamos, lo que y entonces si hay y además esta movilidad errática necesita transbordos, ¿no? Entonces, si dentro de estas políticas se piensa en los espacios de transbordo, por ejemplo, sucede que no funcionan las escaleras mecánicas o los ascensores, bueno, el espacio para moverte con cosas, eso me parece que es un tema que por ahí, bueno, en alguna lo mencionabas más en el diseño de la unidad, digamos, pero quería preguntar también si había
reflexiones sobre los espacios de transbordo. Después preguntarte qué era lo de la parada de demanda, porque no sé de qué decías que había experiencias y no sé qué es. Y la otra cuestión es si se relaciona también con la movilidad escolar, o sea, porque parece como si fueran todavía separados, ¿no? Están los senderos seguros, ¿no? Porque digo, te da mucha independencia que los chicos puedan ir a la escuela solos, o sea, solos cuando ya están más grandecitos, digamos, pero que puedan caminar, si están a una distancia caminable del colegio. Y la otra cuestión es cuando vas en bicicleta, que no tenés dónde, en las escuelas, por ejemplo, no tenés dónde dejar la bicicleta. Entonces, si vos vas con tu chico, vos vas con la bicicleta, el niño va con la bici, no podés dejar la bici del niño y entonces no podés volver, no sé, cosas muy tontas por ahí, pero que bueno, nada, te condicionan, digamos, esta movilidad activa que, como decías, uno la quiere y hasta es parte, o bueno, es un programa, digamos, ir en bicicleta con los niños. Y Ujú, si te soluciona una movilidad obligada, digamos, mejor. Mm. Así que era ujú. eso. Bueno, gracias, Lore. Te trato de responderte tus preguntas. En primer lugar, el tema del transbordo. Si se está pensando, si se enseña, no, la respuesta sería no. Eh, cuando hice algún relevamiento, algún estudio de estos espacios de espera y estos espacios de transbordo, bueno, el primer problema que aparecía es esto que plantean mis conclusiones. Bueno, no hay baños públicos para las mujeres y para las identidades feminizadas. Es muy importante poder acceder a un baño público, más si viajas acompañando a alguien, viajas con niños, es como trascendental, ¿no? Poder acceder a eso. Pero además también en esos espacios de transbordo y de espera, aparecían otros problemas que tienen que ver con la iluminación, por ejemplo, y esa percepción de inseguridad, con el hecho de que haya sombra o no. Bueno, gente que está esperando, sentada, parada, a veces no tenés ni un espacio de sombra para el verano. Eh, Otras cuestiones que yo planteaba, como esto de no hay información de los servicios de transporte, no hay wifi, bueno, y otras cuestiones que por ahí tienen más que ver también con el diseño de los espacios, como mencionaba, que es las zonas de apoyo, por ejemplo, ¿no? Toda la infraestructura que se hizo en los metrobuses, los espacios de apoyo muchas veces resultan muy complejos para las mujeres y para mujeres que viajan con niños. No tenés lugar donde dejar los bolsos, no te puedes, en las zonas de apoyo resultan muy altas y la gente no llega, los asientos son incómodos, bueno. No se está pensando con una perspectiva de género y con esta idea de mujeres que viajamos con cosas y acompañando a otros. Bueno, esa visión todavía no se está pensando en los espacios de transbordo. Y eso que las estaciones de ferrocarril fueron renovadas en su mayoría y bueno, aún tienen un montón de problemas como en ese sentido. Después el tema de las paradas a demanda. Hay algunas experiencias, yo estuve estudiando particularmente en Canadá, por ejemplo, que es en la nocturnidad. Las mujeres pueden, digamos, una vez que acceden a, digamos, a las paradas a esperar un transporte público, se comunican a través de una aplicación para que el servicio de transporte público pueda responder a ese viaje, por ejemplo, ¿no? Se usa eso particularmente a la noche, en la nocturnidad, que vos no tengas que estar esperando 2, 3 horas para poder tomar tu transporte, sino que en el momento en que llegas a la estación o a la parada, puedas avisar que estás esperando ahí para que el servicio de transporte público pueda recogerte. El problema de eso es que implica, bueno, repensar recorridos, repensar una programación de esos servicios que, bueno, lleva una complejidad que hoy por hoy son programas medio piloto y no se están implementando como parte de ese programa, digamos, formal, como decirlo de alguna manera. Y después respecto de lo que me preguntabas de la movilidad escolar y demás, sí, la experiencia del sendero seguro se hizo en Ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades eh, también, que forman parte un poco de garantizar esta continuidad peatonal y permitir, ¿no? que los viajes a pie y los cruces sobre todo sean más seguros. Y, y el tema del uso de la bici, sí, en las escuelas todavía sigue siendo como una falencia, ¿no? Porque en las universidades y en grandes equipamientos hubo como programas de incorporación de bicicleteros y de estacionamientos de bici y demás, pero bueno, en las escuelas para ir primarias o secundarias todavía no se ha generalizado tanto. Y respecto de cómo pensar o diseñar incluso los espacios de uso de bici y de circulación en bicicleta,
es un tema muy interesante que aparece incluso en las guías de planificación de ciclo de infraestructura respecto de cómo pensar los anchos, por ejemplo, de las ciclovías, esto del viajar compartido, qué pasa con los carriles, cuáles son las dimensiones esperables o correctas para que un carril de circulación permita que alguien viaje acompañado. Algunos otros debates en torno a los sistemas de bici pública, si se incorporan otros vehículos, además de la bici tradicional, un vehículo para poder llevar carga o un vehículo doble para poder viajar con un niño. Bueno, esas cuestiones están todavía en discusión y si bien no se han implementado, aparecen en las guías de planificación y en los estudios de planificación de uso de bicicleta y de diseño de los espacios públicos ligados al uso de bici, sí aparecen. No sé si ahí te respondí todas tus dudas. Sí, perfecto, gracias, Jimena. Gracias. Bueno, Marta, tu Sí, turno. ¿qué tal? Buenas tardes, Jimena, muchísimas gracias. Estos seminarios tienen la capacidad de hacernos pensar en cosas que estamos muy lejos de ellas. No quiero alargarme mucho y tampoco quiero que se malinterprete lo que voy a decir, pero todas las cosas que dijiste respecto del transporte en muchos casos se aplican mucho también a los hombres. O sea, como vos dijiste, el tema del género no es solo, digamos, es objeto de tu estudio, pero habría que encararlo en general, ¿no? Como un tema de transporte general, en el cual la mujer obviamente tiene ciertas dificultades mayores. No voy a negar eso. Y otra cosa que me llama la atención, o que, digamos, más bien es un comentario o algo, como que faltó el tema, yo siempre lo digo en muchos de los seminarios, el tema de la educación. Digamos, todo esto que vos dijiste perfectamente se puede incorporar diría, desde el jardín de infantes, ¿no? Para que los chicos ya vayan creciendo con esta perspectiva de cómo tienen que comportarse urbanamente, qué sé yo soy una persona mayor, a mí un poco de bronca me da a veces cuando estoy en la cola segunda y hay un chico muy joven que sube primero, no me deja pasar y probablemente yo necesite el asiento cuando subo. Pero eso creo que es un tema de las nuevas generaciones que no han tenido acceso a que a mí de chica el tema de la educación, digamos, urbana, fue un tema desde mi escuela primaria. Creo que ahora se ha abandonado completamente y estamos en riesgo de abandonarlos aún más todavía. Pero de todos modos creo que el tema así como vos lo presentaste, sería muy bueno comenzar a incorporarlo desde los primeros estadios de educación. Nada más, y muchas gracias, felicitaciones por la presentación. Muchas gracias. Bueno, Gracias, Marta. Marta. Bueno, no sé si ¿Respondo, hay José alguna otra. Luis? ¿Cómo? No, si respondo o ya vamos Sí. cerrando. Sí. No, una breve respuesta al comentario que planteabas, que sí, a ver, esto es un recorte de la investigación, pero abordé un montón de otros factores y otras variables en torno a eso. Una de ellas es la relación justamente con los hombres, cuál era la comparativa de la movilidad de mujeres, hombres y demás, y sí, en las conclusiones aparecía que en región metropolitana de Buenos Aires, en el corredor que yo estudio y demás, los hombres tenían una alta participación en los viajes de transporte público. Por eso en las primeras filminas mostré qué pasa a nivel región, que la mayoría de los viajes se hacen en transporte público y demás, como para tener un pantallazo general. Y después fui al caso de estudio donde planteé la perspectiva de las mujeres, de género. Entonces sí, los hombres son claramente usuarios de transporte público y sufren muchas de estos problemas. Pero bueno, a veces pareciera que si no lo vemos con una perspectiva, si no lo vemos con la perspectiva de género, con la perspectiva de los niños, de los adultos mayores, hay situaciones que no se visibilizan, no aparecen, ¿no? Y que bueno, me parece que lo que pasa es eso, cuando ponemos esta perspectiva de género, empezamos a visibilizar algunas cosas,
termina siendo que, bueno, que si eso funcionara, para las mujeres también redundaría en ciudades inclusivas para todos y todas, ¿no? Y respecto al tema de educación, sí, también es un tema que parcialmente lo fui abordando en mi investigación y algunas de las conclusiones, que bueno, uno de los temas es que desde las primeras infancias y en la educación primaria, tener módulos de capacitación en seguridad vial, ¿no? Que hoy por hoy a veces terminan siendo una charla aislada que da el municipio a las escuelas públicas, que va alguien de la agencia de seguridad vial, como muy aislado, pero no hay un programa exhaustivo, ¿no? De incorporación del tema de la seguridad vial en la educación. Y otra cuestión también interesante que tiene que ver, por ejemplo, con la incorporación de las biciescuelas, ¿no? A través de acercar a los niños al uso de la bici y enseñarles a usar la bicicleta, también se pueden impartir algunas ideas interesantes en torno a cómo usar los distintos dispositivos de transporte y hacer uso de las ciudades, ¿no? Y ahí termino, José. Bueno, no. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer un comentario más, pero bueno, ya estamos en tiempo. Nuevamente agradecerte, Jimena, por tu presentación, por los temas que has traído a este ciclo. Agradecerle también a todos los que han participado en este encuentro. Y bueno, déjenme comentarles que el próximo ciclo de conferencias se va a realizar el día miércoles 10 de julio, porque el martes es el 9, cada 9 de julio es feriado, a las 13 horas, y va a estar a cargo en la conferencia de Analía Nani, que va a presentar proyectos de extensión universitaria en reservas naturales conurbano bonaerense. Así que bueno, muchas gracias por estar y nos veremos pronto.